Bueno, señores, miren, yo quiero hacerlo esto lo más breve posible para explicarle a ustedes por qué yo quiero la división del voto. La división del voto es importante porque si se fijan, Danilo tenía la mayoría del Senado, por eso se aprobaba todo en el Senado, y en la Cámara de Diputados también tenía mayoría. ¿Qué ocurre? Con la división del PLD, con Leonel Fernández, que logramos a través de mucha lucha, mucha gente no creyó en nosotros, decíamos que se íbamos a dividir, que dividiéramos los votos, que hiciéramos esto y aquello. Lo logramos gracias a Dios y las personas que Dios ha utilizado para que nos hagan caso, que nos escuchen, que se den cuenta qué podemos hacer por nuestro país, y logramos hacer esa división. Automáticamente la Cámara del Senado, la mayoría se fue con Danilo. Oportunismo político o quizá creencia política. Eso lo vamos a ver después de estas elecciones. Pero independientemente de todo, en el Congreso de la República, en la Cámara de Diputados específicamente, se fue una parte con Leonel Fernández. Ya no tenían mayoría. Automáticamente Danilo lo dice en los videos y dice claramente recientemente en estos días: no, nosotros desde que perdimos en la Cámara de Diputados, miren cómo nos ha afectado para aprobar nuestras cosas, esto y aquello. Lo que quiere decir es que ha tenido que soltar mucho billete para eso. El PRM para mí es lo mismo que el PLD, lo único que sin la oportunidad y ahora con una nueva esperanza para lograr hacer lo mismo, porque no se hubieran aprobado tantas cosas si no fuera por el mismísimo PRM. Entonces, por eso es que yo le digo que no hay cambio. Yo no estoy diciendo que usted, si usted quiere votar por el Penco, quiere votar por la Tayota, quiere votar por Leonel, quiere votar por el distinguidísimo Guillermo Moreno, usted puede votar por el que le dé su gana, pero vote por partidos diferentes. ¿Por qué? En la Cámara del Senado es que se deciden quiénes van a ser en la Junta, quiénes van a ser en la Cámara de Cuentas. O sea, el poder del Senado es muy importante. Si es diferente al de la presidencia, puede hacer. Por eso que todos los presidentes quieren y le dicen que para hacer cambio necesitan la Cámara Legislativa. Si hubiera sido así de necesario en la historia dominicana y en la historia del mundo, en los países cuando se eligiera el presidente, se eligiera automáticamente, no hubieran separado los poderes y lo ponen todos juntos y se acabó. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque hay contrapesos jurídicos, hay contrapesos realmente democráticos. Estos contrapesos democráticos tenemos que entenderlo, pero nadie te educó a ti para eso, porque no se paga para una educación de personas que de verdad desarrollen un intelecto o una capacidad de educación que les permita pensar por sí mismos. Eso no es lo que busca el Estado, eso no es lo que busca la mayoría. La mayoría busca esclavos, llamados empleados, proletariados, diferentes personas como tú quieras llamarlo, para que trabajen y para que se mantengan haciendo lo que todos hacen y así tener un control más fácil de lo que es el país, el Estado, el empresariado, etcétera. Entonces, cuando tú te pones en esta tesitura, por así decirlo, y tú empiezas a entender lo que está pasando, tú te das cuenta que tú necesitas un Senado diferente para que el presidente no diga quién va a ser en la Cámara de Cuentas el que lo va a auditar a él. ¿Entiendes? Tú no vas a decir quién es que va a contar los votos porque automáticamente el Senado es diferente a la presidencia. ¿Quiénes son los que pueden hacer comisiones? La comisión de Punta Catalina, por ejemplo, es totalmente ilegítima. Si la Cámara de Diputados hubiera sido por personas diferentes, y no me refiero al PRM, cualquier partido diferente que hubiera tenido intereses chocando con lo de la presidencia, pudo haber hecho una comisión para destruir todo lo que fueron esas obras que costaron tanto dinero y que las perdieron todos los dominicanos, que eres tú. Todo tu futuro y todo lo que se perdió ese dinero, lo que ese humo ha traído, lo que esa polución está trayendo, porque van a parar esa planta y van a tener que transformarla en gas para que sea más económico y sobre todo para que no haga tanto daño. Todo eso lo estás pagando tú. Esos errores, esas situaciones, esas debilidades, esa corrupción, la estás pagando tú empeñando tu futuro y el de tus hijos. Entonces, por eso es que yo digo que llamamos a dividir el poder. Gobierno Limpio quiere que se divide el poder para que haya problemas cuando haya que elegir los jueces de la Junta Central Electoral. Para que haya problemas, quiénes son los que deciden el futuro de nuestro país en materia electoral, pero también para las comisiones, para que haya una diferencia específica, para cuando se vayan a nombrar personas en la Cámara de Cuentas para auditar el mismo gobierno. Si tú le das todo el poder a un partido, tú no vas a obtener un resultado diferente, porque el sistema político le ha dado a entender que tú llegas a una posición y tú robas tanto dinero para pagar a la persona que te nombró y luego de ahí lo otro es tuyo. Y esa corrupción es designada o puesto de una manera más sana. Es válido que tú te lleves ese dinero porque tú tienes que pagarle a que te nombró y tú tienes que sacar lo tuyo, porque si no tú no hubieras invertido ese dinero. Entonces, cuando tú tienes un sistema político a ese nivel de corrupción como está en República Dominicana, donde se paga para ser director de la DNCD 30 millones de pesos, cuando tú pagas para ser jefe de la policía 40 millones de pesos, o sea, cuando tú tienes situaciones tan específicas, entonces, de corrupción entendida, conocida y aplicada, y que es una práctica que hasta el mismo dominicano entiende, porque el que está viendo este video sabe que funciona así. Entonces automáticamente tú tienes que quitarle y dividirle el poder
por conocimiento propio, por entendimiento propio, lo que no te van a dar los otros. Por eso Gobierno Limpio viene haciendo este trabajo de concientización primero que el trabajo político, porque ese trabajo de concientización es más político que yo te dé a ti mi opinión por quién tú debes votar. Porque quizá yo vote porque yo creo en alguien, quizá yo te vote porque yo encuentro que independientemente de todo, no puedo variar, no puedo cambiar al PRM porque el PRM me ofrece lo mismo. Para yo ver la diferencia tiene que ganar, pero yo no me atrevo a que gane porque no hay una confianza suficiente en el gobierno de cómo manejarlo, porque la mayoría de todos esos votos y toda esa fuerza que tiene el PRM viene de la vieja fuerza del PRD. Si se fijan, el PRD no saca nada. ¿Por qué? Porque los grandes líderes que movían masa, atento a dinero y atento a reputación, atento a control, atento a conocer los dirigentes, atento a lo que tú quieras, independientemente de todas esas personas, tienen ese poder sobre esa gente y ellos se lo llevaron. Por eso el PRD no saca esos votos, no porque el PRD, ideales y todo eso. Hermano, seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que tú votaste por ideales? La mayoría tú sabes a lo que van y tú quieres el menos malo y el que te ofrezca más estabilidad, porque eso es lo que te han hecho creer que tiene que ser obligatoriamente, y por eso tú ves personas que siempre se mantienen en el ámbito político. Podemos ver el Partido Reformista. Tenemos personas que vienen de la época de Balaguer, que son dinosaurios políticos que nunca funcionaron ni en la época de Balaguer y menos ahora. Y como sea, siguen recibiendo 150 millones de pesos mensuales en los últimos 5 o 6 meses, en los más recientes 5 o 6 meses de la República Dominicana, simple y llanamente de este año, porque pueden, porque tienen una reputación, porque tienen un nombre. Esa gente que mueve masa, que conoce a la gente, que conoce en el barrio, que mueve a la gente, que le paga cuarto para que vayan a votar, para que esto y que aquello, todo eso es un sistema político corrupto. Por eso tenemos que volver a la fundación, como dicen los americanos, foundation. Tú tienes que ir a la foundation de lo que es el Estado democrático para poder luchar contra ellos. No es con ideas, no es cambiando uno por otro, si toditos van a hacer lo mismo y negocian entre ellos. No, es quitándole el poder, limitando su acceso al poder. Y lamentablemente, si tú quieres votar por el Penco, que es una persona nueva pero del PLD, o tú quieres votar por la Tayota, que es una persona de otro partido nueva, o tú quieres votar por quien tú quieras, o sea, esos son los dos más grandes. Tú quieres votar por Leonel Fernández por la forma administrativa, todos tienen sus corruptos, todos tienen sus narcotraficantes, todos no tienen eso. Pero si tú tienes un favorito, vota por tu favorito. No te estamos diciendo que no, te estamos diciendo a ti que entonces, si votaste por tu favorito a la presidencia, dividas el poder en dos partidos diferentes, uno en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados, para que tú puedas entender que hasta en esos conflictos perversos, corruptos y negociaciones que se van a hacer detrás de la mesa que tú no te vas a enterar, por lo menos esas personas pueden hacerle comisiones para investigar al gobierno, aunque no lo hagan por ti, aunque lo hagan por la misma corrupción y porque ellos quieren un pedazo del pastel. Pero todo ese revuelo es lo que te va a permitir saber, porque por ejemplo en los últimos 8 años nosotros estamos haciendo un trabajo desde el 2015 y desde el 2015 tú estás recibiendo información, pero la gente no la aceptaba al principio, la viene a recibir o a aceptar después del 17, 18. Gobierno Limpio está sacando la corrupción todo el tiempo. Pero ¿cuándo es que tú vienes a ver todo eso? Porque antes de eso eran los sistemas básicos, que no eran las redes sociales, sino los sistemas tradicionales del periódico, esto y aquello, y todito ellos, la mayoría, por lo menos, están involucrados o con empresarios que tienen negocio con el gobierno, o ellos mismos le están pagando su cuarto, o los mismos empresarios no tienen controles de alguno de esos medios, porque ya los empleados están tan contaminados que ellos lo que ponen en su anuncio, le buscan la rentabilidad y sueltan el control de eso, a menos que necesiten algo inmediatamente o emergentemente, porque saben que lo van a traicionar y que le van a responder el gobierno de turno porque le va a dar dinero. Recordemos que el PLD gastaba más de 13 mil millones de pesos al año solamente para darle a todas esas personas para que se mantuvieran contentas. Si te fijas, Danilo realmente sacó un 55, un 53%, pero llegó a un 62% en las elecciones del 2016 porque él quería vencer a Leonel como figura política, lo que lo destruyó. Pero esa diferencia la hablaremos más adelante. Simple y llanamente esa diferencia que lo ha destruido ahora para poder reelegirse, aunque no sea él, sea en la figura de Gonzalo Castillo, y Gonzalo Castillo quizás vaya a hacer algo diferente o no, independientemente de todos los escándalos, porque escándalos tienen todos. No me digas a mí que tú vas a votar a uno porque no tiene escándalo. Todos tienen escándalo, todos tienen vinculaciones con el narcotráfico, todos han hecho algo mal, pero por lo menos van a ser uno menos más, uno menos. Tú conoces el malo que va a llegar hasta aquí, pero de aquí no va a pasar, o si pasa, nosotros tenemos esto. No te apuestes
a lo que tú ni siquiera, que es mejor que nada, pero a lo que tú ni siquiera esperas de los políticos por lo que tú has vivido con ellos. Simple y llanamente, quítales poder. ¿Tú quieres tu tayotita, mi amor? Pues perfecto, vámonos al Senado. Vamos a poner el Senado de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Y vamos a poner entonces de la Cámara de Diputados cualquier partido. Elígelo tú. Dije partido solamente por poner un punto. Tú quieres que sea el penco, entonces ponte al PRM en el Senado. El PRM ha negociado mucho, no me gusta. Por eso que no lo termino de apoyar al PRM, porque me ha demostrado que más de lo mismo. Pero independientemente de todo, pon al PRM en el Senado, o si no quieres, porque nombra a los jueces de la Junta Central Electoral, esto y aquello, como negoció en el pasado, pues ponga la Fuerza del Pueblo y ponga al PRM en la Cámara de Diputados. Pon Alianza País, pon el partido que tú consideres, pero que seas tú que tome esa decisión y que esa diferencia te permita algo bueno. Recuerda algo que quizás eres joven y no lo sabes, búscalo en internet. Por ejemplo, recordemos el entra en toco de Alburquerque. Alburquerque es una persona súper culta, pero es una persona como yo. Yo tengo mucha educación, pero no se le sale su peyorativo y a veces su salvajada, por así decirlo de una manera dominicana. Pero ahí se vieron muchísimas cosas. Se vio cómo es la división del poder y tú te enterabas de todo lo que pasaba. A ti te duplicaron la deuda externa de 1844 hasta el actual tiempo. Simple y llanamente, tú te viniste a dar cuenta, porque nosotros hicimos un trabajo y después los otros nos copiaron en el 2016-2017, pero toda esa deuda que se causó del 2012 al 2016 y la otra deuda que se seguía aprobando, aunque tú lo supieras, era porque tú no tenías ningún tipo de control del Congreso y porque el Congreso estaba negociado y entendía que con el sistema político actual ellos tenían que resolver su problema. Imagínate tú con la crisis ahora mismo del COVID, que es una, y también la deuda que ya ha generado. Danilo duplicó la deuda externa, una deuda externa que no eran pocos billones de dólares, ahora la duplicó y hay que hacer esos pagos anuales, incluso se siguen emitiendo deuda ahora por el COVID y se están utilizando para muchísimas cosas, pero desde la AFP, los 40.000 millones que pidieron de la AFP, 10.000 millones eran para infraestructura. ¿Y qué infraestructura del diablo va a hacer un gobierno en 45 días? Eso era para liquidarse, eso era para elecciones, eso era para muchísimas cosas, pero tú dirás, quizá un gobierno de Gonzalo es diferente. Pues vos por tu penco. Tú quieres tu Toyota, vota por tu Toyota, pero no le des todo el poder a un partido, porque te lo viven diciendo. El cambio es si hacemos todo esto juntos, pero realmente el cambio es para que nosotros vivamos como vivía el PLD, necesitamos el Congreso y todo, porque necesitamos aprobar nosotros sin tener que negociar con nadie, para nosotros ganarnos, no tener que negociar con nadie y ganarnos más dinero. Eso es lo que te están diciendo. Esa es la realidad y esa es la historia. No me creas a mí. Mira el comportamiento de los políticos, mira la rentabilidad y mira que en el cambio del PRM hay muchísimas personas que ni siquiera han cambiado y han cambiado su estilo de vida desde el 2004 porque han ido abajo. Otros se han aliado al narcotráfico, otros han hecho que no tienen luces de nada, solamente son doctores de la retórica, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de políticos que vienen del gobierno de Hipólito, pero no nos vayamos muy lejos. Guido Gómez Mazara, una persona con la que yo compartía esto y aquello, pero es un maestro de la retórica, por ejemplo. O sea, ¿qué tan grande ha hecho él algo en alguna posición que sea diferente? Ninguna. Simple y llanamente casos y sospechas y cosas que tienen que ver con el narcotráfico, pero no hemos visto nada realmente que haya hecho. Sin embargo, tiene poder político. ¿Por qué? Porque fue funcionario público en un momento y la gente entiende que el beneficio que se sacó o el beneficio o el poder que él puede representar, como Hipólito Mejía. ¿Quién se ha hecho más de dinero que Hipólito Mejía con el danilismo? Lo dijo Bauta en una entrevista. Dijo, uno de los más beneficiados, más que el mismo comité político, ha sido que las personas del comité político, ha sido Hipólito Mejía. Entonces esas personas capitalizan ese poder político que tienen sobre ti de venderte sueños, porque son doctores de la retórica, pero realmente en lo profesional no son especialistas de nada. ¿Cuándo te ha visto en un caso importante a Guido Gómez Mazara, por ejemplo? ¿Cuándo te ha visto antes del 2000 a Hipólito Mejía como un gran empresario? ¿Entiendes lo que te digo? O sea, quiero que tú vayas aterrizando las ideas tú mismo para que vayas entendiendo el nivel de control y de poder que tienen estas personas y cómo ellos lo rentabilizan y cómo tú puedes empezar a hacer un proceso, porque si le das todo el poder a ellos es como doblar un vehículo para un lado y se te empieza a barrer. Si trancas el guía para el otro lado, se te va a barrer para el otro lado y no lo vas a poder controlar. Tienes que llevarlo a un punto en que tú endereces, pero que no te vaya demasiado para el otro lado. Entonces, tú quieres votar por Abinader, perfecto, cambia el Congreso no puede ser de Abinader, ya tiene también lo municipal, que es una ventaja que tiene sobre los otros partidos, ya tiene de por sí recursos. Usted sabe cuánto maneja la alcaldía del Distrito Nacional, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos, ¿entiende lo que le digo? Entonces, si usted le da la mayoría de la municipalidad, le da la presidencia y también le da el Congreso, en medio de una crisis mundial, por una enfermedad, con temas sanitarios que son de mucho más alto costo, con una economía parada, con un
dólar a dispararse y con una crisis económica que ya viene de duplicar la deuda externa. Entonces, realmente, ¿qué es lo mejor para ti? Puede ser el penco, quizá el penco lo haga mejor, quizá lo haga mejor Abinader, pero no le des todo el poder para que tú puedas por lo menos tener una supervisión de lo que está pasando y lo que pase que esté mal, tú puedas enterarte a tiempo para tomar medidas antes de que pase. Si se fijan, toda esa marcha y todo lo que ha ocurrido, simple y llanamente ha sido exactamente después que ha pasado todo, lo cual no sirve de nada porque ningún político se va a meter preso a sí mismo. Y si ya tienen el Congreso y ya tienen con el Congreso quienes lo supervisen en la Cámara de Cuentas, quienes lo supervisen en la Junta Central Electoral y también tienen que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente usted no va a tener ningún tipo de información fidedigna y ningún tipo de forma de proceder en contra de la corrupción de la República Dominicana. A menos que haya personas como yo, pero yo no, por ejemplo, con un Patreon, yo estoy tratando de levantar más dinero, pero yo no puedo pagar mi seguridad y todo lo que nosotros hacemos para al mismo tiempo poder llevar una lucha en RD. Eso te cuesta a ti y si tú no lo quieres hacer, también lo entiendo. Pero independientemente de todo, empieza a buscar las vías que te den una solución, una salida a un tema político de que si en el 24 está muy mal, no haya que llegar al punto que llegamos ahora para cambiar de gobierno. Y si no cambiamos de gobierno y permanece el PLD y viene un gobierno administrativo que sea bueno y tú lo dejas a Gonzalo, o lo tienes que cambiar, que no sea bajo las mismas circunstancias que hemos llegado desde 2020, teniendo que guayar la yuca, cacerolazo, reuniones, lucha, refugiados como soy yo de la República Dominicana en otro país para que no me maten, diferentes tipos de circunstancias que son tan costosas que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y en todos los años no va a pasar. Entonces vas a tener en vez de 4 o 8 años. Por eso divide el poder, divide tu voto para que tú puedas tener una oportunidad de tener un mayor control y de que las personas que estén en el gobierno te representen, o por lo menos si no te representan, que te tengan miedo. Este es mi consejo para las próximas elecciones del día de mañana. Espero que de verdad nos apoyen en Patreon y GoFundMe. Le agradecemos a todas las personas que nos ayudan. De verdad, Dios les bendiga y les multiplique. Gobierno limpio.